aplicando la inteligencia artificial, ¿sí? En nuestra clase 1 vamos a hablar sobre la IA para evaluación formativa y sumativa, ¿sí? A ver, ¿con qué conocimiento llegamos a esta clase? ¿Qué es una evaluación formativa, amigos y amigas? A ver, empezamos con formativa, ¿ya? Evaluación formativa. Coméntenme en el chat. Con lo más simple que ustedes puedan definir la evaluación formativa. A ver, comenten en el chat. Les escucho, estoy atento en el chat. ¿Qué es una evaluación formativa, maestros y maestras? A ver. María Cristina, ¿cómo estás? Ajá. Muy bien, excelente. Gracias, María. Gracias, María. Lincoln, hola, Lincoln, ¿qué tal? Maestro Lincoln, buenos días. Maestra Vero, ¿cómo estás? Excelente. La maestra Vero nos dice, la evaluación formativa son los deberes, trabajos individuales y trabajos grupales. Muy bien. Buenos días, María Eduarda. ¿Qué más? Eduardo nos dice, profesor, buenos días. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué es? A ver, coméntenme en el chat, así de forma bastante resumida, breve, ¿qué es una evaluación formativa? Formativa, muy bien. Nos dice, son las evaluaciones, son las aplicadas en cada sesión o temas. Ok. A ver, por ahí Daniel nos dice, es una evaluación que se hace durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ok, muy bien. Buenos días, María Carolina, ¿cómo estás? Muy bien. Daisy nos dice, es un proceso continuo y dinástico que busca recoger información. Bien, Daisy, muy bien. Vamos por un buen camino. Ya Sergio nos dice aplicar todos los criterios de una rúbrica en tareas, exámenes, trabajos grupales. Más o menos por ahí vamos a ver. Ya estamos combinando algunas cositas ya con lo que viene a ser la evaluación formativa y sumativa, ¿no? Hay dos cosas ahí, pero estamos empezando con la evaluación formativa. ¿Qué entienden ustedes por una evaluación formativa? Es una forma de revisar cómo va el aprendizaje mientras está sucediendo con el fin de mejorar en el camino. Excelente, Mariela. Excelente definición. Clara la definición. Muy bien. Verónica, buenos días. Es la evaluación que se realiza durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ok, Verónica. Nicanor nos dice que es una evaluación durante el proceso de enseñanza. Muy bien, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ajá. Excelente, maestros y maestras. Gracias por su participación. Está súper bien su comentario, su definición que mencionan. ¿Y la sumativa qué será, maestros? A ver, la evaluación sumativa. Ahora ponemos un stop a evaluación formativa y pasamos a la evaluación sumativa. ¿Qué es una evaluación sumativa? A ver, ¿qué es la evaluación sumativa? La sumativa, según el maestro Lee, evalúa al final del proceso. Formativa evalúa durante el proceso para realimentar al estudiante. Muy bien, bien dicho, maestro Lee. Milagros nos dice, maestra Milagros nos dice, valorar el desarrollo de las habilidades que son, a ver, ¿dónde está? Habilidades que son propias de una competencia según el área durante el proceso de aprendizaje. Ok, las sumativas son los exámenes, dice ahí, pero, ajá, son los exámenes finales. Ok. La sumativa es la evaluación final, la que verifica si el alumno aprendió todo o no. Karen, muy bien. La sumativa, ¿verdad? Suma. Sumativa, muy bien. La IA en la evaluación sumativa, ya, muy bien, María, ahí, ok, generar informes, ok, genial. Daniel, es una evaluación continua, ajá, ok. Carlos,
Valoración que se realiza al final de un periodo educativo. Ok, exámenes. Muy bien, maestros. Excelente. Entonces, empezamos esta clase diferenciando entre evaluación formativa y la evaluación sumativa para que todos podamos tener ahí clara en lo que consiste estas dos evaluaciones. ¿Listo, maestro? Muy bien, aquí está. En resumen, todo lo que me han comentado está muy bien, ¿sí? Pero vamos a consolidar. ¿En qué consiste? ¿No? ¿Cuándo se realiza? ¿Para qué se realiza? ¿Cuál es su enfoque principal de cada tipo de evaluación? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se realiza una evaluación formativa? Ya en resumen, maestros y maestras, ¿cuándo se realiza una evaluación formativa o en qué momento se da? Durante el proceso de aprendizaje. Durante el proceso de aprendizaje. ¿Recuerdan? Durante el proceso de aprendizaje. En plena clase, maestros y maestras. ¿Sí? Por ejemplo, en esta clase, yo hice una evaluación formativa, ¿o no, maestros? Sí, a través de una pregunta y a través de la observación que nosotros podemos hacer. Hay varios instrumentos que vamos a ver en breve, pero para empezar, evaluación formativa durante el proceso de aprendizaje. Evaluación sumativa al final del proceso de aprendizaje. Ahí está lo que me comentaron, ¿no? Los exámenes, profesor, ¿no? Un trabajo final. ¿Y cuándo lo aplicamos? Al finalizar la unidad didáctica, ¿no? Allí, ahí estamos hablando de la evaluación sumativa, ¿correcto? Entonces, la evaluación formativa se realiza durante el proceso de aprendizaje, mientras la evaluación sumativa al final del proceso de aprendizaje, ¿correcto? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la evaluación formativa? Para mejorar el aprendizaje. No es para poder calificar al estudiante, sino para retroalimentar, para que nuestros estudiantes puedan mejorar en su aprendizaje. Ese es el objetivo, ¿no?, de la evaluación formativa. No es ponerle, oye, ¿sabes qué? No es para criticar, no es para decir, oye, no sabes, no, eso está mal, ¿no? Entonces, la evaluación formativa, recuerden, sirve para mejorar, para poder retroalimentar a nuestros estudiantes, para que el estudiante pueda, pues, conocer y profundizar y aprender efectivamente sobre el tema que nosotros estamos tocando. ¿Correcto? Y la evaluación sumativa, ¿para qué sirve? Sirve para comprobar el logro del aprendizaje. Y realmente mi estudiante aprendió o no aprendió, no logró el aprendizaje esperado. Entonces, para eso se utiliza la evaluación sumativa al final del proceso. Sí. ¿Cuál es el enfoque principal de la evaluación formativa? A ver, ¿cuál es el enfoque principal? El enfoque, la evaluación formativa, maestros y maestras, se enfoca en el proceso, ¿ya? Y en el progreso del estudio. Es nuestro día a día, ¿no? ¿Correcto? Entonces, su enfoque principal es en el proceso, mientras que la evaluación sumativa, su enfoque principal es el resultado final. Sí, es el resultado final. Muy bien. Uso de la información. A ver, en la evaluación formativa, nosotros retroalimentamos, ajustamos la enseñanza, personalizamos la enseñanza. Decimos, uy, aquí tales estudiantes están un poquito bajos, ¿no? En una etapa inicial necesito realizar
plantear ejercicios a la medida de estos estudiantes. O hacer la retroalimentación para poder encaminarse bien en ese tema, ¿no? En esa temática que nosotros estamos desarrollando. Entonces, nosotros entramos ahí como apoyo al estudiante, como un asistente súper personalizado al estudiante, porque le vamos a dar a conocer lo que le falta. Y no solamente lo que le falta, sino felicitar si un estudiante tiene logros positivos. Ojo, es bueno aquí recalcar que la retroalimentación debe empezar con la retroalimentación positiva. ¿Ya? Empecemos por lo positivo. Muchas veces no, ¿sabes qué? Te falta esto. No, empieza por la retroalimentación positiva. Felicita, ¿no? A tu estudiante por haber logrado o por lo que están logrando en ese momento. Y luego de haberle felicitado, de haberle dicho, oye, está muy bien esta parte, sin embargo, vamos a mejorar en esta otra, ¿no? Entonces ahí viene el complementario, que es la retroalimentación, pues, de lo que le falta al estudiante, ¿correcto? Y tenemos que ajustar nosotros algunas metodologías, algunas estrategias para poder que ese alumno logre el aprendizaje esperado, ¿sí? En evaluación sumativa, básicamente ya se reduce la retroalimentación, ya se reduce el ajustar, el personalizar, sino aquí ya se asigna una calificación, ¿no? Un AD, un A, ¿no? Entonces, ahí ya nosotros asignamos una calificación. Muy bien, entonces, relación con competencias. La relación con competencias en evaluación formativa acompaña el desarrollo de competencias y capacidades, ¿no? Acompaña el desarrollo de competencias y capacidades. Tiene que ver mucho las evaluaciones formativas, ¿no? Para dar una buena evaluación formativa, queridos colegas, nosotros debemos conocer primero cuál es la competencia que estamos desarrollando y dentro de esa competencia, qué capacidades vamos a tener que evaluar. Tenemos que conocerla. No es solamente, oye, tengo una actividad y voy a tener que revisar si está haciendo bien o mal. No, sino en base a nuestras unidades didácticas, ¿no? A las unidades didácticas que nosotros tenemos la competencia que tenemos que desarrollar y las capacidades que tenemos que lograr. Entonces, en base a ello, nosotros vamos a tener que trabajar siempre, ¿sí? En cambio, la evaluación sumativa ya determina el nivel de logro de la competencia, ¿no? Ahí le asignamos su nivel de logro. ¿En qué logro se encuentra? Nivel de competencia. Rol del docente. Ahí está nuestro rol como docente en la evaluación formativa. ¿Cuál es nuestro rol? De observador. Más de observación, maestros, porque le vamos a dar una actividad, ¿no? A nuestros estudiantes, y como son 20, 25 estudiantes, entonces, ¿cómo hacemos? Estamos viendo, ¿no? No vamos si estamos trabajando en grupos, ¿no? Nos acercamos a este grupo, observamos de cómo están desarrollando, ¿no? Está trabajando, se está comunicando, está aportando al grupo, o está jugando, ¿no? Está distrayendo. Entonces, el primer instrumento que tenemos ahí en la evaluación formativa es la observación, ¿no? Muy bien. Y nuestro rol, el rol de observador, luego, ¿qué rol más cumplimos ahí en la evaluación formativa? De orientar,
de recomendar, de retroalimentar, de ser su amigo, su amiga de nuestros estudiantes, ¿sí? Porque nuestro rol es de acompañar en ese proceso o en esta evaluación que es la formativa, ¿no? Formamos a nuestros estudiantes, porque el resultado va a decir, va a depender de cuánto nosotros hemos hecho la retroalimentación, de cuánto hemos orientado, de cuánto hemos acompañado a nuestros estudiantes. Y no solamente a nuestros estudiantes, ¿no? Si somos coordinadores educativos, por ejemplo, nosotros acompañamos a nuestros docentes. O si somos directivos, ¿no? De acompañamiento. Igual se aplica lo mismo, ¿no? Observamos a nuestros colegas, orientamos a nuestros colegas, retroalimentamos a nuestros colegas. Si somos directivos o coordinadores. En cambio, si somos docentes a nuestros estudiantes, lo mismo, ¿no? Hay una evaluación formativa ahí. Y en la evaluación sumativa, ¿cuál es nuestro rol como docentes, maestros? Es la de verificar, ¿no? La de verificar el aprendizaje logrado y poner una calificación. Ese es nuestro rol en la evaluación sumativa, ¿correcto? ¿Y cuál es el rol de nuestros estudiantes? A ver, ¿cuál es el rol de nuestros estudiantes en la evaluación formativa? Ojo, es reflexiona y mejora su aprendizaje. Tenemos que lograr eso, maestros y maestras, en nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes tienen que reflexionar. ¿Para qué? Para mejorar su aprendizaje. Si logramos que ellos reflexionen, vamos a hacer que su proceso de aprendizaje sea bastante positivo. ¿Sí? Y en la evaluación sumativa, el rol del estudiante es demostrar lo que ha aprendido en todo ese proceso de aprendizaje. ¿Sí? Presencia de notas, presencia de calificaciones, notas. En la evaluación formativa no es el principal objetivo, ojo, la calificación. No nos enfoquemos en que cada día tenemos que evaluar, no. Diario, en los temas que nosotros desarrollamos, nuestro rol principal es mejorar el aprendizaje, sin ver una calificación. Y cuando sí nosotros tenemos que enfocarnos ahí en poner una calificación, es en nuestra evaluación sumativa. ¿Estamos de acuerdo, maestros y maestras? ¿Algo me olvidé? ¿Algo que tal vez me excedí aquí en este cuadrito? Coméntenme en el chat. Si estamos de acuerdo con la evaluación formativa y sumativa, coméntenme un sí, si está bien, hay alguna observación, coméntenme ahí en el chat. Daisy, donde se valoran los conocimientos y procedimientos, el rendimiento de los alumnos. Muy bien. Ok. Muy bien. ¿Nos puede dar un ejemplo práctico de cómo es y cómo se elabora la evaluación sumativa? Sí, claro que sí, maestra. Vamos a llegar a eso. Ya vamos a llegar con ejemplos. Ejemplos ahí con la inteligencia artificial. Justo, primero es entender, ¿no? Que todos estemos alineados en qué casos nosotros estamos aplicando la evaluación formativa y en qué casos la evaluación sumativa. ¿También? Muy bien, Daniel dice, está completa, de acuerdo. Ustedes son mucho más expertos, maestros y maestras, en esto, porque es el día a día de ustedes, ¿verdad? Muy bien, Lee. Si un colega enseña por contenido, ¿tiene sentido la evaluación formativa y sumativa? No. Lee, esto se aplica básicamente cuando se trabaja por competencias, ¿ya? Por competencias. Recuerda que el contenido es cuando nosotros queremos evaluar las capacidades, ¿no? Dentro de una competencia. Ojo, esto se aplica básicamente en lo que viene a ser por competencias. ¿Sí? Las evaluaciones formativas son, ¿con qué frecuencia se darían? Las formativas son equivalentes a prácticas y las sumativas a los... No,
Sofía, las evaluaciones formativas se dan todo el tiempo, desde tu primera clase hasta tu última clase. Ahí se dan las evaluaciones formativas. Recuerda, la evaluación formativa que tú puedes tener es, primero, la herramienta o el instrumento más utilizado es la observación. Tú empiezas tu clase. Buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre el medio ambiente. ¿Qué opinan sobre el medio ambiente? ¿Qué piensan sobre el medio ambiente? Y los chicos van a levantar la mano. Levantan la mano, el otro estudiante levanta la mano, el otro participa, ¿no? Entonces tú, a través de la observación, ya estás viendo quiénes están participando. Y sobre esa participación de tus estudiantes, tú das una retroalimentación. Excelente, tu aporte está súper. Además de del aporte que dio Juan, el medio ambiente se aplica en nuestro contexto, en nuestro barrio, en nuestra zona, de esta manera. Y estás dando ya una retroalimentación. Estás haciendo una evaluación formativa. Ojo, no es que solamente voy a aplicar el día de hoy, termino la clase y aplico por ejemplo, una práctica. Y es mi evaluación formativa. No, la evaluación formativa, recuerden, es constante durante todo el proceso. ¿Y cuál es el objetivo? Tu objetivo es mejorar el proceso de aprendizaje. Es hacer que el estudiante alcance el logro esperado. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Me dicen por ahí que sí, se entendió cómo es el proceso que debo seguir para transformar una evaluación formativa y al final una sumática. Muy bien. ¿Cuál es el proceso que debo seguir para transformar una evaluación formativa y al final una sumativa? Son dos cosas. ¿Ya? La evaluación formativa es el día a día con tus estudiantes. Que vamos a ver en breve qué instrumentos podemos utilizar. Por ejemplo, una lista de cotejo, ¿no? ¿Correcto? Y en cambio, la sumativa es el examen. Pues puede ser un cuestionario, puede ser un trabajo, a través de una rúbrica de calificación, logras puntuar a tu estudiante. La sumativa aplicas, por ejemplo, un cuestionario de 10 preguntas. Y ahí ya tienes tu puntuación. Tus estudiantes van a responder, tú calificas con una puntuación. ¿Ok? Entonces, eso ya es una evaluación sumativa, ¿correcto? Entonces, vamos avanzando. Sí, vamos avanzando aquí, maestros. Luego de haber visto la evaluación, la diferencia, vamos a ver primero ejemplos de evaluación formativa. ¿Ya? Ejemplos de evaluación formativa. Aquí están. Mira. Siempre la evaluación formativa, o para la evaluación formativa, nosotros vamos a tener una situación significativa. ¿Ya? O la situación de mi clase, ¿no? Que voy a desarrollar. Por ejemplo, acá tengo, los estudiantes escriben un texto corto sobre mi lugar favorito. Entonces vamos a partir siempre de una situación de maestros y maestras para la evaluación formativa, ¿no? O sea, todas las clases, nuestras sesiones de clase, ¿tienen su situación significativa o no tienen su situación significativa? Nuestra sesión de aprendizaje, nuestra sesión de clases, ¿tiene una situación significativa o no, maestros y maestras? Claro que sí. Nuestra sesión de aprendizaje, ¿tiene una competencia? Sí. ¿Tiene capacidades para evaluar? Sí. Hasta en nuestra sesión de aprendizaje vemos qué instrumentos vamos a utilizar. ¿Correcto? Entonces, maestros y maestras, algo fácil y práctico para que nosotros podamos hacer o tener una evaluación formativa es tener primero y entender bien la situación significativa. Luego, la competencia. La competencia para esta situación es que produce textos escritos en su lengua materna.
¿sí? ¿Cuáles son las capacidades evaluadas? Las capacidades ya están plasmadas, ojo, ¿eh? En nuestra unidad, en nuestra sesión, ya dicen qué es lo que nosotros vamos a evaluar. Por ejemplo, acá use, organiza y desarrolla las ideas. Usa convenciones de lenguaje escrito. Adecúa el texto a la situación comunicativa, ¿no? Entonces, hasta aquí es lo que ya está en nuestras sesiones de aprendizaje. Ahora, la evaluación formativa, maestros y maestras, ojo, aquí el docente puede revisar borradores, primero puede observar, luego, a ver chicos, vamos a ver cómo lo han escrito, presénteme sus hojitas, ¿no? Entonces, el docente revisa los borradores, ve lo que elaboraron nuestros estudiantes. Y lo que hacemos nosotros como docentes es comentar, ¿no? A ver, vamos a ver lo que ha escrito nuestro compañero Juan. Juan, muy bien, excelente tu redacción, ¿no? Entonces, sobre su redacción, ojo, sobre ese cuentito, ¿no? O lo que ha escrito el estudiante, nuestro estudiante, nosotros damos nuestro comentario, ¿no? Entonces, al darle nuestro comentario, al darle esa retroalimentación, ya estamos evaluando, ¿o no, maestros y maestras? Sí, ya estamos evaluando ya, ¿no? A eso se llama evaluación formativa, porque la retroalimentación es inmediata o casi inmediata, ¿no? Entonces aquí también da tiempo para corregir y mejorar, ¿no? Y eso es lo que es como vamos a perfeccionando a nuestros estudiantes, vamos moldeando a nuestros estudiantes para que cuando llegue la evaluación sumativa sea pues lo más ideal, ¿no? Que logre las metas, como se ha propuesto al inicio, ¿no? Que logre el, el, nivel, el nivel que yo deseo de mis estudiantes. Es como preparar. Todos los días vamos preparando a nuestros estudiantes para un examen, por ejemplo, examen de admisión. Tengo un examen de admisión, un ejemplo, ¿eh? Un examen de admisión. ¿Qué hacemos para un examen de admisión? Preparamos a nuestros estudiantes, preparamos todos los días. Esa preparación tiene que tener siempre una retroalimentación, debe ser calificado, debe ser evaluada, ¿no? Y esa evaluación es la formativa, correcto. Entonces, aquí, atención maestros y maestras, no hay nota, no hay calificación, hay acompañamiento en esta parte. Entonces, este es por ejemplo, un ejemplo de evaluación formativa. No sé si se entiende con este ejemplo, maestros y maestras. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Entonces, ¿cómo nosotros, por ejemplo, a ver si tengo por acá, creo que tengo acá en la siguiente diapositiva. Ya, a ver, vamos a ver los instrumentos ya. Los instrumentos de evaluación formativa, maestros, según los más usuales, ¿no? Los instrumentos más usados por el Minedu y la más utilizada tal vez por nosotros, la lista de cotejo, ¿no? Una lista de cotejo. ¿Cómo evaluamos a nuestros estudiantes en esta etapa, ¿no? Todos los días, lista de cotejo. Observamos y tenemos nuestra listita, nuestra lista de estudiantes. Ahí, Juan, bien, logrado, bien. No falta, está en proceso, está en inicio, ¿no? Entonces, ahí a través de la observación, nosotros, o a través cuando nosotros llamamos asistencia al final, ¿no? A ver, por favor, asistencia. Y la asistencia va a complementar con la lista de cotejo, ¿no? El día de hoy, ¿no? En esta clase, Juan logró, está en logro, o en proceso, o está en inicio. A ver, allá yo vi que participó, que sus participaciones estaban acertadas, muy bien. Logró el aprendizaje que yo quería el día de hoy. María, hoy María estaba distraída. María no participó el día de hoy. Está en proceso, ¿no? Está en proceso. Ahí está en proceso, ¿no? Entonces, nosotros ya estamos
utilizando nuestra lista de cotejo, pero la lista de cotejo tiene unos criterios que en breve vamos a ver, ¿ya? Podemos usar también la rúbrica, ya sea analítica o simple, para poder hacer la evaluación. Registro anecdótico, ¿no? Ficha de observación, ahí está la ficha de observación. Autoevaluación o coevaluación. Estos instrumentos se usan durante el proceso, no solo al final. Ojo. Estos, por ejemplo, la rúbrica, ¿podemos usar también al final en la evaluación sumativa? Sí, pero eso es para ponerle un puntaje. Pero en la evaluación formativa no. Esto es solamente para llevar el progreso, ¿no? Lo que nos importa es el progreso de nuestro estudiante. Cómo inicia, cómo va de acá a 2 semanas, cómo va al final del mes, cómo termina al finalizar la unidad didáctica. ¿Correcto? Muy bien. Perfecto. Esta, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de instrumento de evaluación formativa que es lista de cotejo, ¿no? La actividad, escritura de un texto breve. Ya, criterios, las capacidades. Ahí está. Entonces, para cada uno de mis estudiantes, yo tendría esto, ¿no? Organiza sus ideas con inicio, desarrollo y cierre. Sí. Usa conectores simples. En algunos sí, en algunos no. Está en proceso. Respeta normas básicas de escritura. Así, ¿no? Y eso como yo reviso al leerlo, al ver, al revisar su trabajo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, el uso formativo, el docente marca avances, retroalimenta. O sea, aquí el corazón o la parte principal de una evaluación formativa, maestros y maestras, es la retroalimentación. ¿Sí? Y el estudiante mejora su trabajo. Entonces, recuerda que los instrumentos de evaluación formativa lo que va a hacer es o está orientada a la mejora continua. No sanciona, no critica, no dice, oye, ¿sabes qué está mal? Lo que has hecho, todo está mal, no. Sino siempre, maestros y maestras, de un estudiante, hay algo que está bien, hay algo, tengo un trabajo, te presenta, hay algo que está bien. El hecho de presentar el trabajo ya está bien, ¿no? Hay un compromiso. A pesar de que tal vez, oye, el contenido está, perdón, el contenido tal vez está, oye, está un desastre, no me entendió la explicación, ¿no? Pero el hecho de que ya te presentó ya está bien, pues. Hay otros que ni siquiera presentan, ¿no? Entonces, siempre en un trabajo o en un avance o en un trabajo grupal en clases, hay algo que es bueno y también hay algo que mejorar. ¿Sí? Muy bien. Ahora, lo siguiente, maestros y maestras. Vamos a ver de cómo nosotros podemos crear, pues, a ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Ya? Aquí, tal vez ya, a ver, vamos a ver. Esta ya es sumativa. Antes de pasar a la evaluación sumativa, vamos a poner esta. Nosotros vamos a ir a ChatGPT o a Gemini, cualquiera de las dos herramientas. Gemini, ya vamos a entrar a Gemini. ¿Para qué? Para ver las competencias, las capacidades y la evaluación formativa que debe tener para esa situación significativa. Nosotros simplemente debemos tener la situación significativa, la IA podría darnos la competencia, las capacidades, hasta la evaluación formativa. ¿Sí? Y poder aplicar una lista, el formato de la lista de cotejos. Vamos a obtener, sí. Vamos a ver. A ver, para ello vamos a entrar a Gemini. Sí. Perdón. Gemini.
Estamos en Gemini. Para entrar a Gemini, recuerden, maestros y maestras, simplemente hacemos a gemini.google.com o simplemente en Google escribimos Gemini y en el primer resultado, Gemini. Ya, Gemini. Acá. Si en Google escribimos Gemini, Google Gemini. ¿Sí? Entonces, Google Gemini, ¿qué es? Es la herramienta, ¿no? Es la inteligencia artificial de Google, que nos permite generar contenido, que nos permite generar contenidos de todo tipo, ya sea en texto, en imágenes, hasta en videos, ¿no? Entonces vamos, si estamos acá, coméntenme si estamos aquí, maestros y maestras, ¿sí? Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a presentarnos, ya, vamos a presentarnos quiénes somos nosotros. Y esto es importantísimo, presentarte. Va a depender mucho de lo que tú te presentas. Ya el resultado, tu resultado va a depender de cómo te presentas. Si te presentas de forma, hola, soy José. José es una persona, será tal vez José una plantita, será un animalito, no sé, pero no lo entiende bien, ¿no? Hola, soy José. Ah, hola José, me dirá, ¿no? Sí, pero aquí tienes que presentarte como docente. ¿De qué especialidad eres? ¿A qué grado enseñas? ¿Qué áreas enseñas? ¿Sí? Y qué unidad, o perdón, qué situación significativa vas a desarrollar en esa sesión de aprendizaje. ¿Correcto? Entonces, vamos a preguntar. Hola, soy José. Vamos a poner, hola, soy José. José Caguana. ¿Ya? Hola, soy José Caguana. Profesor ¿de qué? De matemáticas, de comunicación. Ahí pones profesor de comunicación. Vamos a poner ahí un ejemplo. Yo no soy profesor de comunicación. Comunicación. Profesor de comunicación. De primer año, de segundo año, de tercer año, de primaria, de inicial. Ya. Hola, soy José Caguana, profesor de comunicación de primer año de secundaria. Primer año de secundaria. ¿Ya? Primer año de secundaria. Comunicación de primer año de secundaria. ¿Correcto? Ahí está. Ya tengo ahí mi nombre, mi cargo, ¿no? De comunicación que enseño. En qué año, nivel, ¿no? Enseño. Ya tengo ahí. ¿Qué más? Ahora lo que voy a indicar, que voy a desarrollar una sesión de aprendizaje con la siguiente situación significativa. O estoy desarrollando, póngale, voy a desarrollar o estoy desarrollando como gustas, ¿ya? O quiero desarrollar una sesión de aprendizaje, ¿ya? Con la siguiente situación significativa, ¿ya? Con la siguiente situación significativa. Y ahí pones tu situación significativa. ¿Cuál era mi situación significativa? ¿No? Cada uno de nosotros tenemos nuestra situación significativa, ¿no? Por ejemplo, este mismo, vamos a poner que los estudiantes escriben un texto corto sobre mi lugar favorito, ¿correcto? Ahí está. Situación significativa. Ya está. Ya esta IA tiene acceso a Internet. Puede encontrar, puede mencionarme, por ejemplo, la competencia, las capacidades y hasta la evaluación formativa que debo nosotros aplicar en esta situación significativa. ¿Correcto? Entonces, vamos a decir, según la normativa, ¿ya? Del Ministerio de Educación de tu país, dame
la competencia, las capacidades y la evaluación formativa que se debe aplicar, ¿no? Entonces, según el Minedo, vamos a poner, ¿qué dicen? A ver, desarrollar, ¿no? Desarrollar, acá está. Desarrollar, quiero desarrollar. Una sesión de aprendizaje con la siguiente situación, ¿sí? Los estudiantes. Según la normativa del Minedu, ya, ahí pone si tú estás en otro país. Aquí en el Perú, Minedu es Ministerio de Educación, ya, en tu país póngale ahí cómo lo llaman. Según la normativa del Ministerio de Educación, ahí pedimos, ¿qué es lo que quiero? Dame la, la competencia. Si no tenemos, si no tenemos, pero normalmente o generalmente ya tenemos la competencia, ¿no? Entonces, si ya tenemos, pones ahí, competencia a desarrollar, la competencia. Las capacidades a desarrollar, copias y pegas las capacidades. Y finalmente, la evaluación formativa, ¿no? ¿Qué hacer? Dame la evaluación formativa y te va a mostrar todo esto. ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Ya? Entonces, dame la competencia. Acá yo estoy suponiendo que tal vez yo no tengo. Oye, ¿a qué competencia pertenecería esta situación significativa? ¿Y qué capacidades se tendría que evaluar, ¿no? Entonces, yo estoy suponiendo que no sé, ya que no sé. Pero recuerden que en tu sesión de aprendizaje, ¿ya? En tu sesión de aprendizaje, en tu unidad, ya lo tienes definido, ya tienes definido. Puedes copiar y pegar. O sea, me refiero a esto, atención, me refiero a esto, que estos, de acá, por ejemplo, la competencia, ya te da el ministerio. Las capacidades, ya tienes. Entonces, lo que tienes que hacer es copiar, pegar. Pero ¿qué pasa si no sé? Pues yo soy un docente nuevo y no sé, ¿no? Entonces, dame la competencia, capacidades y capacidades, ¿ya? Y capacidades de evaluación. Ya. Muy bien. Le doy un enter y listo. Hola, colega José, me dice, es un gusto saludarte. Qué bonita temática has elegido. ¿Eh? Ya. Muy bien. Para cumplir con la normativa de CENEP, del Currículo Nacional del Minero, aquí tiene la estructura técnica para tu sesión de aprendizaje. Acá te dan, mira. Competencia y capacidades. Capacidades, ¿no? Desempeño precisado, primer grado. Perdón, aquí está la competencia, ¿no? La competencia principal para esta actividad es escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Ahí está, ¿no? Y tú ya tienes que verificar que si realmente en tu unidad didáctica, ¿no? Pertenece esta sección de aprendizaje, pertenece a la competencia que es escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Nuestro rol cuando usamos la inteligencia artificial es de verificar esta información, ¿no? Y si coincide, ¿no? Y si es correcto, ¿no? No sé si alguien me dirá que no, pertenece a otra competencia, ¿no? O sea, si yo no sé una sesión, una situación significativa, ¿a qué competencia pertenece? Porque muchas veces podemos tener esa dificultad. Tienes la inteligencia artificial, le cuentas así, te presentas, sé sincero ahí. Sí. Y luego le preguntas, pues, ¿a qué competencia
y qué capacidades debo desarrollar. Y acá me dice, mira, esta es la capacidad que tienes que desarrollar. Sí, y ahí está. Estas son las capacidades. Criterios de evaluación. Los criterios de evaluación. Sugerencias de ruta metodológica. Necesito ahora el tema de evaluación. ¿Cómo aplico mi evaluación formativa? ¿No? ¿Cómo aplico mi evaluación formativa? ¿Qué instrumentos voy a utilizar? Entonces, aquí ya tú preguntas, pero tu contexto, ya diste tu contexto. ¿Qué es lo más importante para poder empezar? Te diste tu grado y hasta puedes poner ahí la región, el distrito donde tú dictas clases para que sea más realista, ¿no? ¿Correcto? Entonces, aquí te decimos cómo debo aplicar la evaluación formativa. La evaluación formativa. Listo. Y miren, y aquí te dan aplicar la evaluación formativa según el enfoque del Minedu no significa poner una nota, mira, lo que hemos comentado, sino acompañar al estudiante durante todo el proceso de escritura para que él mismo descubra cómo mejorar. Recuerden que nosotros debemos llegar a que el estudiante reflexione, que diga, sí, así debe ser la forma correcta de escribir un texto. Entonces, acá comparte los criterios de evaluación. Y eso es importante, maestros y maestras. A veces decimos ahí, chicos, redacten un cuentito, por favor. Redacten un cuento, una leyenda, y al final, pues nosotros calificamos. Sí falló acá o está bien esta parte. Pero nosotros no le hemos dado los criterios de evaluación. ¿Qué es lo que vamos a calificar, ¿no? Chicos, importante en esta parte es que ustedes deben tener en cuenta los siguientes puntos. Y algo importante aquí en la evaluación formativa, maestros y maestras, es el ejemplo. ¿Ya? El ejemplo. Muestren el ejemplo. Chicos, vamos a redactar un cuento. Pero ¿saben cuál es la forma efectiva y la forma o la estructura correcta de un cuento? La estructura es esta. Le dan a conocer la estructura. Y luego le ponen un ejemplo. Ejemplo de esta estructura. Perdón, claro, el ejemplo de un cuento con esta estructura. Miren, es así. Si ahora van a desarrollar ustedes un cuento. Va a ser la estructura ideal que nosotros hemos visto y tienen también como referencia el ejemplo. Entonces, ya los estudiantes saben cuál es la estructura y saben también y tienen un modelo de cómo hacer. ¿Estamos? Muy bien. Hasta aquí, maestros y maestras, ¿alguna pregunta? Porque aquí viene, perdón, comparte los criterios de evaluación. Lo que hay que hacer es, antes que cojan el lapicero, los estudiantes deben saber qué se espera de ellos, ¿no? ¿Qué esperamos de ellos? Pegan en la pizarra o proyectan una lista cotejo de ciencia, una lista de cotejo. Importantísimo, ¿no? Chicos, al finalizar de esta sesión, nosotros vamos a revisar su trabajo en base a estos criterios. Tengan en cuenta, ¿no? Hoy, ahí está, ¿no? Mira, hoy evaluaremos si usas conectores de lugar, ¿no? Al fondo, a la derecha, y si transmites una emoción sobre tu lugar favorito. ¿Correcto? Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué hacemos durante el proceso de evaluación formativa? La retroalimentación durante el proceso, que es la monitorización. Mientras ellos escriben el primer borrador, recorre el aula
camina. No busques errores ortográficos de inmediato. Busca oportunidades de mejora en el contenido. Evita decir, está mal redactado, corrígelo. ¿No? Eso hay que evitarlo, porque desmotivamos a nuestros estudiantes. No saben cómo es el sentimiento de una persona, ¿no? Con tan solamente decirle, oye, está mal redactado, puede destrozar la vida de un estudiante, ¿no? Si emocionalmente no está preparado un estudiante, podría ser un golpe bastante fuerte, ¿no? Entonces, lo que sí debemos hacer es, mira, José, veo que mencionas que tu cuarto es bonito. ¿Qué elementos específicos lo hacen sentir así? ¿No? Por ejemplo, es bonito, dice, ¿no? Pero no describe mucho, ¿no? Pero le puedes decir, oye, ¿qué elementos? ¿Qué cosas hace que esto sea más bonito, ¿no? Podrías usar un adjetivo más preciso que bonito, ¿no? Tal vez podemos usar algo mucho más en vez de bonito, ¿no? Entonces, ahí entra pues el poder de comunicación de cada maestro. 3, autoevaluación y coevaluación, ¿no? La evaluación formativa busca que el estudiante sea autónomo, el semáforo del borrador. Pide que marquen con color verde las partes donde creen que describieron bien y con rojo donde sintieron que les faltaron palabras. Revisión entre pares, que también funciona muy bien, ¿no? Intercambiar textos. El compañero no pone nota, sino que responde, ¿no? Al leer tu texto, pude imaginar el lugar por qué, o me costó imaginarlo por qué. No, es bastante interesante trabajar en pares, ¿no? ¿Por qué? Porque a tu amigo no le vas a tener, o sea, si tu amigo te observa de mala forma, ¿no? Entonces, no lo vas a creer tanto, el impacto no va a ser tan fuerte cuando te lo dice tu profesor, ¿no? Entonces, de amistad, de cercanía, esa calificación hace que la retroalimentación sea bastante positivo y bastante cercano para los estudiantes, ¿no? El uso, a ver, ¿qué más tenemos acá? El uso de error constructivo. Si notas que muchos estudiantes tienen la misma dificultad, todos escriben una lista de objetos en lugar de un texto fluido, detén la clase 5 minutos. Acción, escribe en la pizarra un ejemplo con ese error común, sí, y resuélvalo juntos. Esto modela la mejora sin castigar el error. Es importante, ¿no? Oye, hay muchas dificultades. Por acá he visto, es un, un, un error común, ¿no? Entonces, chicos, un ratito, presten atención. Esta parte lo están haciendo muy bien, pero podemos hacer mucho mejor de esa forma. Entonces, el uso de error constructivo. También nos recomienda acá el portafolio y el progreso, ¿sí? Ahí, mira. Las evaluaciones formativas valora el camino. Pide que guarden el primer borrador y la versión final. Preguntas de cierre. Comparando tus dos textos, ¿cuál es la diferencia más importante que lograste? ¿Qué aprendiste hoy sobre cómo describir un lugar? ¿No? Entonces, ahí tenemos algunas recomendaciones, estimados maestros y maestras, para una evaluación formativa sobre esta situación significativa que nos hemos planteado. ¿Qué tal, maestros? ¿A ustedes también les salió así? ¿O no les salió? Les comparto el prompt inicial que yo los generé. Ahí, por ejemplo, ya. Ahí faltaría solamente ponerle un poquito más. Ay, ¿qué pasó acá? Se enloqueció acá. A ver, estamos en Gemini, ¿no? Ya, perfecto. Entonces les comparto ahí mi prompt inicial. ¿Sí? De ahí ya generé mi evaluación, mi evaluación formativa. Perdón. Listo.
A ver, ¿qué me dice por ahí? A ver, maestros, preguntas. A ver, ¿qué me dicen? Milagros, parte de una problematización. Sí, claro que sí, Milagros. Un tema dirigido, ¿ya? ¿El profesor puede preguntar qué aprendimos el día de hoy? Sí, claro que sí, ¿no? Para cerrar, ¿no? Para cerrar una sesión, está muy bien, Sergio. Lee, consulta, ¿podrías comentar acerca del feedback y feedback dando ejemplos? Gracias. A ver, el feedback, ¿qué es el feedback, estimados maestros y maestras? El feedback. El feedback es la retroalimentación, ¿no? Es la retroalimentación. El feedback, no sé, no he escuchado, pero ahora mismo consultamos. Para eso existe el chat GPT, ¿no? Yo no he usado ese término, ¿no? Es mi primera vez que voy a usar. Y voy a preguntar acá, ¿qué es feedback? No he escuchado. Es la primera vez que voy a escuchar. Al término fitball, no lo reconoce. No sé si puedes comentarnos un poquito más, pero acá, ¿qué es un concepto clave? Dice feedboard, ¿no? Si es igual a esto, la evaluación por la que estamos comentando. A veces se confunde o se mezcla con palabras similares, pero en el contexto pedagógico del minero y la innovación educativa, feedboard o alimentación hacia adelante es el complemento ideal del feedback, que es la retroalimentación que hablamos mucho, ¿no? Aquí está la diferencia. Si el feedback mira el pasado, ¿no? Que hiciste bien o mal en el contexto que ya escribiste, el feed forward mira al futuro, se centra en ofrecer sugerencias para el siguiente paso o para la versión final, ¿no? Y acá tienes, ¿no? Y la IA sirve para eso, maestros y maestras. Si, por ejemplo, alguna parte no entiendes, dile a la IA, ¿no? Y te lo va a hacer. Por ejemplo, ponme ejemplos de cómo sería el fallback para esta situación significativa y te lo voy a poner como es también, ¿no? El feedback pasado-presente. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué lograste? ¿No? Y el futuro, el feed forward, así lo conoce el ministerio, ¿no? ¿Cómo puedes hacerlo mejor la próxima vez? ¿Cómo lo aplicas en tu sesión de mi lugar favorito? Ahí está. Y acá te da, ¿no? Acá te lo da, la IA te lo da. José, has descrito el feedback, que la retroalimentación has descrito los colores de tu lugar favorito de forma muy detallada. Ese es un gran logro. Reconoces lo que ha hecho, ¿no? Sí. Y lo que me comenta el maestro, que sería fallback, sería que es lo mismo, el feed forward, ¿no? Entonces, para tu versión final, intenta usar conectores de espacio, como a la izquierda, al fondo, para que el lector sepa dónde están ubicados esos colores. ¿Qué conector crees que quedaría mejor en el segundo párrafo? ¿Sí? Entonces, ahí la IA te ayuda, ¿no? La IA te ayuda muchísimo en ese aspecto. Muy bien. ¿Qué más? Sí, el material, Sandy, va a estar ahí en nuestra plataforma luego de terminar la clase. ¿Sí? Sí, sí, claro que sí. Les comparto ahí. Ahí hay prompt from, ahí hay también prompts. ¿Sí? Muy bien. ¿Y dónde dice exportar hoja de cálculo en Excel? ¿Para qué nos sirve? A ver, hoja de cálculo Excel. No le entendí, Lincoln. De esa competencia, ¿cómo obtendrás los criterios de evaluación con la IA? Ah, los criterios de evaluación. Y ahí ya, simplemente a la IA tú le indicas, dame los criterios de evaluación, ¿no? Elabórame, por ejemplo, la lista de cotejo, ¿no? Quiero que me elabora la lista de cotejos, la lista de cotejos,
con los criterios de evaluación. Con los criterios de evaluación. Listo. Y mira, la lista de cotejos tengo para que pueda, mira, ahí está. He guardado la lista en los siguientes criterios de evaluación: adecuación, coherencia, cohesión, recursos gramaticales. Y acá tengo, ¿no? En una tabla, dame una tabla. Dame una tabla. Aunque ya en tu sesión de aprendizaje ya lo tienes hecho eso. ¿Ya? Solamente tú tendrías que revisar tu sesión de aprendizaje. Pero si en tu sesión de aprendizaje no lo tienes, es momento de incluirlo, ¿no? Tú estás en la etapa de construir tu instrumento, construir tu sesión de aprendizaje. Y puedes solicitar, en base ya de haber trabajado aquí, tu lista de cotejo. Ahora, si no quieres utilizar como instrumento el lista de cotejo, quieres usar, por ejemplo, una rúbrica de calificación, lo puedes hacerlo también. Ojo, y ahí está, mira. Esta es tu lista de cotejo. En tu lista de cotejo tienes tu criterio de evaluación. ¿Sí? Ahora, si estos criterios de evaluación están dentro de las capacidades que tú tienes que evaluar en tu sesión o en tu unidad ahí, ¿no? Y en la competencia, está bien. Y si no, si ya tienes establecida ya, entonces solamente tendrías que copiar y pegar. Decir, elabórame la lista de cotejos, ya, la lista de cotejos según los siguientes criterios de evaluación. Y tú das tu criterio de evaluación. Ya no genera la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tú ya tienes, ¿no? Ya tienes los criterios de evaluación. Si tú tienes criterio de evaluación, no le pidas a la IA. La IA te podría devolver otras cosas, ¿no? En otros formatos. Pero si tú ya manejas, si tienes ya establecido criterios de evaluación, dale. Estos son mis criterios de evaluación y genérame una lista de cotejo. Ahí está. Ahí ya te lo genera de información más precisa, más exacta, ya de lo que tú quieras. Ahora, si tú quieres mejorar, sí, mejórame esta lista de cotejo. Ahora necesito, por ejemplo, que me elabore una rúbrica. Elabora una rúbrica de calificación, una rúbrica de calificación para mi situación significativa o para mi sesión, ¿no? Para mi sesión de aprendizaje. Listo. Entonces, aquí ya tienes, ¿sí? Aquí tienes tu rúbrica de evaluación para tu situación significativa o para tu sesión de aprendizaje, que por ejemplo es que describa, ¿no? Es un texto descriptivo sobre mi lugar favorito. Y acá tienes criterios y capacidades. Tienes acá, adecúa el texto a la situación, coherencia, gramática, reflexión y evaluación. Y acá tú ya puedes copiarte esta tablita con este botón de copiar tabla. Copiar tabla, te lo llevas a tu documento, a tu sesión de aprendizaje, o en tu material donde tú estás trabajando, tu sesión, ¿no? En tu sesión te copias y lo incluyes en la parte final. ¿Sí? Y ahí está. Y te da recomendaciones, ¿no? Para tu sesión que debes tener en cuenta. Eso es, maestros y maestras, lo que viene a ser una evaluación formativa. Ojo, que tú puedes usar diferentes instrumentos, sí, dependiendo de la disponibilidad de tiempo que tú tienes, ¿no?
puedes usar, tal vez en algunos casos, y en muchos casos se utiliza lista de cotejo, por la facilidad, por la rapidez que también, pues, que te da, ¿no? Pero hay algunos casos en la que necesitas necesariamente una rúbrica de calificación, ¿no? Tienes que hacer una rúbrica. O te exige que es, para esta situación significativa, tienes que usar el instrumento rúbrica de calificación. Y pues, ahora tu rúbrica, ¿sí? Y aquí al final les dejo también para que ustedes puedan aplicar por ejemplo, por acá, lista de cotejo. Otra forma, ¿no? Cuando ya tú tienes información, hay un prompt para lista de cotejos. Por ejemplo, actúa como una profesora experta en evaluación con experiencia en la evaluación por competencias de los alumnos. Y hace una pregunta cada vez. Mira, y esta forma de redactar un prompt también es bastante interesante. Ya, por ejemplo, vamos a hacer esto. Lista de cotejos, tenemos acá, rúbrica. Les comparto, por ejemplo, este prompt. Ya, para una lista de cotejo. Si queremos crear nuestra lista de cotejo, por acá, ¿sí? Ahí tenemos. Entonces, si copiamos esto aquí, en uno nuevo, vamos a hacer uno nuevo, ya, un nuevo chat, lo pegamos. Esta forma de escribir un prompt es bastante interesante, maestros y maestros. Cuando dice, haz una pregunta cada vez, o sea, solamente te va a hacer una pregunta a la vez. ¿Ya? Mira, primero estamos dándole rol, como hemos aprendido en el primer curso, ¿no? Como una profesora experta en evaluación, con experiencia. Ya, listo. Haz una pregunta cada vez. Primero, pregúntame el curso y la materia. Tú ingresas el curso y materia. No digas nada más y espera mi respuesta antes de continuar. Entonces, la IA se detiene, ¿no? Con la primera pregunta y tú tienes que ingresar el curso, la materia que es. Luego dice, pregúntame la evidencia de aprendizaje o tarea que quiero evaluar. Entonces, ahí tú ingresas, ¿no? Puedes poner ahí tu sesión de aprendizaje o la tarea que quieres evaluar, pues. Luego, pregúntame el criterio o criterios de evaluación que utilizaré. Entonces, en este tipo de prompt, por ejemplo, la IA ya no te da los criterios de evaluación, sino tú alimentas con tus criterios de evaluación, como te comentaba hace un momento, ¿no? Después no me preguntes nada más, o sea, hay 3 preguntas que la IA me va a hacer. Y elabora una lista de cotejo en forma de tabla sobre el tema con una escala dicotómica para cada indicador. Entonces, si nosotros ejecutamos este prompt, ya, si tú ejecutas ese prompt, lo que te va a hacer es esto, mira. Hola, será un placer acompañarte en este proceso para diseñar una herramienta de evaluación rigurosa y efectiva. ¿Qué curso, qué materia vamos a evaluar? Ahí tú, por ejemplo, ingresas la materia, ¿no? Que enseñas. En este caso, del ejemplo que yo les estoy presentando, tengo aquí, por ejemplo, educación artística de tercero de primaria. Voy a responder con esto. Educación artística de tercero de primaria. Entonces, me voy aquí, lo pego. ¿Qué curso? Educación artística, tercero de primaria. Ajá, entendido. ¿Qué evidencias de aprendizaje o tarea específica quieres evaluar? Vamos a responder con el ejemplo que quiero, por ejemplo, evaluar la participación en el mural colectivo realizado por toda la clase sobre historia de nuestro barrio. Entonces, vamos a responder. Aquí ya
entras tú en acción. Entras tú en acción, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres o qué tarea quieres evaluar? Entonces, en este caso, participación en el mural colectivo. Sobre, ¿no? Historia de nuestro barrio. Y te doy un enter y me va a hacer la tercera pregunta. Perfecto. Ahora me dice, ¿qué criterio o criterios de evaluación utilizará para esta tarea? Le damos los criterios o el criterio de evaluar. En este caso, mi criterio es participar del diseño, la elaboración y la difusión de producciones culturales y artísticas, individuales o colectivas, poniendo en valor el proceso y asumiendo diferentes funciones en la consecución de un resultado final, para desarrollar la creatividad, la noción de autoría y el sentido de pertenencia. Entonces, como repito, esto ya cuando tú tienes ya una unidad didáctica bien establecida, donde tú tienes tu sesión ya fija, que ya no puede cambiar, porque ahí te dice la competencia, ahí te dice las capacidades y los criterios de evaluación. Y lo único que tú haces es copiar, pues, pegar ahí lo que ya tienes. O si no, tú escribes lo que tú quieres calificar o quieres evaluarlo. Listo. Entonces, una vez respondida esas tres preguntas, como le hemos indicado en el prompt, tú ya tienes, mira, diseño, ahí está, mira. A continuación presento la lista de cotejo, diseñada para evaluar la participación de tus alumnos en el mural colectivo. Esta herramienta se centra tanto en el proceso creativo como en el trabajo colaborativo, como el criterio de evaluación seleccionada. Miren, aquí tenemos nuestra lista de cotejo. Mural colectivo, está. Indicadores de logro, diseño y creatividad. Aporte ideas relevantes y creativas para representar la historia del barrio, el diseño inicial. Y ahí tienes, pues sí, no, no. Ya lo vas marcando, ¿no? Ejercicio, ahí tienes trabajo cooperativo, proceso de elaboración, sentido de pertenencia, difusión y valoración, y te copias te copias copiar tabla, vas a Word, donde está tu sesión, y lo implementas con lista de cotejo como es un instrumento de evaluación. ¿Correcto? Muy bien, maestros, maestras. Genial. Entonces estamos ahí con un ejemplo, y acá tengo también otro ejemplo que es un prompt para rúbricas de evaluación. Ustedes hacen lo mismo, lo copian y lo pegan, lo analizan, y para cada respuesta hacen lo mismo. Igual, lo mismo, y te va a generar también una rúbrica. ¿Sí? Ahora, yendo al tema de la evaluación sumativa, ¿ya? La sumativa, que es el resultado final, ¿no? O cuando nosotros ya, nuestro rol es darle una puntuación, una calificación, resultado final, ¿no? Esto, la evaluación sumativa, normalmente aplicamos al finalizar la unidad. Los estudiantes, por ejemplo, presentan un texto final corregido. La competencia, seguimos en la competencia de produce textos escritos en su lengua materna. Las capacidades evaluadas, tenemos las capacidades, y la evaluación sumativa sería, maestros, el producto final. Ya no el proceso, ¿no? El proceso es la evaluación formativa. La sumativa, la evaluación sumativa es ya el producto final. Ya revisa, ok. Ya ahí podrías darle una pequeña retroalimentación, pero ya tienes que puntuar, pues, ¿no? Puntuar. Se asigna una calificación, se registra ahí en el acta, ya tienes que tener tu registro de evaluación, ¿no? Ahí ya pones. Aquí se comprueba el logro, no se corrige el proceso, ¿no? Ya no tienes también el tiempo. El tiempo para corregir, para acompañar, es en la evaluación formativa. En la sumativa ya es, pues, ya chicos, ustedes mismos son. Ahora demuéstrenme
Demuéstreme todo lo que hemos aprendido en esta unidad didáctica. Y ahí eso puedes hacer a través de un texto que redacte, o puede ser un examen, un formulario de 10 preguntas, ¿no? Un cuestionario. Listo. Instrumentos de evaluación sumativa. Aquí, los más frecuentes, rúbricas de evaluación, una prueba escrita, un examen final, un proyecto final, un portafolio, ¿sí? Estos se usan al final de una unidad, un bimestre o trimestre, ¿sí? Muy bien, listo, maestros y maestras. Un ejemplo de instrumento de evaluación sumativa, por ejemplo, rúbrica de evaluación para primero de secundaria, produce textos escritos en su lengua materna, y tendrías esta, ¿no? Y ahí está, logro destacado, logro esperado, en proceso o en inicio. Y ahí tienes las capacidades. Muy bien. A ver, preguntas, maestros y maestras. Si tenemos algunas preguntas, ahí, coménteme ahí en el chat. Listo. Mary nos dice, profesor, para continuar trabajando con Gemini, me sale este mensaje. ¿Quieres conectarte con Gemini en Google Workspace? Eso sí puedes ponerle. Ponle que sí, normal, si es que te gustaría que te conectes. Por ejemplo, a veces se genera un documento, o en esta acá, ¿no? Exportar a hojas de cálculo de Excel. Entonces, si no está vinculada con tu cuenta de hojas de cálculo, no te lo va a generar, ¿no? No te lo va a llevar, por ejemplo, no te lo va a guardar ahí en tu Drive. Si quieres que te lo guarde y que te genere ahí en tu cuenta, pues vincularlo, conectar, ¿sí? Entonces, ahí justamente vimos ese tema de vinculación en nuestro primer curso, ¿no? Herramientas de IA para docentes, donde fuimos acá, en el engranaje, y apps conectadas, ¿no? Apps conectadas, y cómo tú te podías conectar con las diferentes herramientas de Google Workspace. Entonces, tener activo eso, ya tienes acceso, ¿no? Desde tu Gemini puedes acceder a diferentes documentos. Pero siempre recomiendo que también lo deshabilitan si no están trabajando. Porque imagínate lo siguiente. Tienes tu laptop, ¿no? Tienes tu laptop ahí prendido, lo dejaste, o tu compañero de trabajo te dice, oye, préstame tu laptop un ratito, oye, voy a hacer un trabajo. Ya, muy bien. Entra Gemini, ¿no? Entra Gemini y en tu correo electrónico tenías guardado tu contraseña, ¿no? Oye, y escribe así, ¿no? Tu compañero es vivo, dice, oye, quiero acceder a Gmail y dame la contraseña, ¿no? La contraseña, dame la contraseña, ¿no? Dame la contraseña nada más. O dame las contraseñas, dame los correos, vamos a poner, dame los mensajes donde te muestran contraseñas. Contraseñas. ¿Ya? Entonces, si en algún correo electrónico guardaste, por ejemplo, mi contraseña de tal, oye, te va a mostrar las contraseñas, ¿no? Entonces, está accediendo a tu Gmail. Puede acceder a tu Google Calendar, puede acceder a tu Google Drive. Entonces, si tú vas a dejar tu laptop o vas a prestar a alguien, ojo, esta parte de configuración de apps conectadas, sí, deshabilítalo, sí, por temas de seguridad para que otras personas no accedan desde esta máquina, ojo, teniendo tu cuenta. Y lo otro es que si vas a prestar tu equipo a otra persona, siempre desconéctale, dale salir de todas las cuentas, sales de todas las cuentas y luego préstale. Si tienes datos confidenciales. Ahora, si tú no tienes datos confidenciales en tu correo, en tu cuenta, no hay problema, pues no hay nada que ocultar, ¿no? Pero si vas a prestar por un rato, por 2, 3 horas tu equipo y tienes
cosas bastante delicadas en temas de información, ya, entonces te recomendaría que cierres sesión, ¿no? ¿Ok? O normalmente vamos al colegio, al instituto, a la universidad, y hay una computadora y iniciamos sesión, ¿no? Y lo dejamos muchas veces. Ahí alguien podría entrar y obtener toda tu información. Por eso ahí siempre es bueno cerrar sesión de su cuenta, ¿ya? Muy bien, vamos con la siguiente. A ver, listo, sí, sí, Daniel, se va a compartir ahí a través del aula virtual, ¿sí? Muy bien. Para continuar trabajando con Gemini, ya está, muy bien. A ver, acá. ¿Se aplica al final de un proceso? Así es. Ok, correcto. Así es, Marianet. Ok, genial. Maestros, acá Lee nos dice, los instrumentos de evaluación sumativa se crean a partir de estándar o desempeño o competencia o capacidad. O es una mixtura o depende del área en secundaria o el nivel en la EBR. Muy bien. Los instrumentos de evaluación, maestro, tú los ves, ¿ah? Tú ves de acuerdo al, a las competencias, a la competencia y capacidades a evaluar básicamente. Va a depender mucho de la capacidad. ¿Qué capacidades voy a evaluar? ¿Y con qué instrumento yo pueda evaluar mucho mejor estas capacidades? ¿No? O sea, va a depender muchísimo, maestros y maestras, de la capacidad, porque en tu sesión ya tienes tus capacidades, ¿no? Oye, tú te preguntas como docente, ¿qué instrumento puedo aplicar? Porque el ministerio te sugiere que puedas aplicar estos instrumentos, pero no te obliga a que apliques necesariamente, porque va a depender mucho del contexto, ¿no? Mucho de qué es lo que, básicamente del contexto donde tú trabajas, y dónde vas a aplicarlo. ¿Sí? Muy bien, vamos ahora a marcar nuestra asistencia en nuestra aula virtual y justo vamos a aprender también de cómo usarlo, ¿correcto? Entonces, maestros y maestras, le voy a dar pase para este proceso de cómo ingresamos a nuestra plataforma virtual y cómo marcamos nuestra asistencia, que es importante, ¿correcto? Voy a darle pase a Melissa. Melissa, ahí está, ya nos